Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Noé Caudillo y voy a hablarte de Paulo Freire, un importante pedagogo del siglo XX y reconocido en toda América Latina. Fue uno de los últimos precursores de algunos cambios que se han generado dentro de la educación. Este hombre nació el 19 de septiembre de 1921, ingresa a la universidad en la Facultad de Derecho, estudia filosofía y psicología y muere el 2 de mayo en Sao Paulo, en el estado de Brasil. Una de las frases más icónicas que hablan o generalizan parte de su desarrollo dentro de la educación es que él dice que la educación no cambia el mundo, sino que la educación cambia a las personas que cambiarán al mundo. Esto significa que el cambio no es mágico, no es inmediato, sino que se requiere del esfuerzo y comienza por cambiar a nosotros mismos. Muchas de las cosas que Paulo logró llevar a cabo dentro del panorama de la educación tuvo que ver con la etapa de su niñez, donde hasta hace poco, en el lugar donde él creció u observó algunos detalles, existía la esclavitud y dice que dentro de aquellos tiempos las clases rurales vivían en relaciones laborales de opresión, marginadas dentro del proceso social, político, económico y sin participación alguna en las decisiones importantes del país. Entonces, dentro de este contexto social, crece este personaje, por eso él desarrolla algunos pensamientos que lo llevaron a impulsar ciertas ideas de liberación. Dice, de acuerdo a esta presentación, que Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres no letrados, de aquellos llamados los desarrapados del mundo, de aquellos que no podrían abrirse a otros mundos, entre ellos el mundo del conocimiento y el mundo de la ciencia crítica. Es decir, él tenía o estableció alguna dinámica de ubicando a un sector, un grupo de personas opresores y a otro sector de las personas que eran oprimidas. Así que Freire separa la sociedad en dos grupos, los oprimidos y los opresores, y él describe de alguna manera algunas de las características que tenían el sector de los oprimidos. Había, por ejemplo, algo que él llama la deshumanización, que es la pérdida de esperanza y autoestima y lleva a actitudes destructivas. O sea, arranca o desarraigan de la vida de esas personas que están oprimidas esa parte humana. Otra característica es el fatalismo, que tiene que ver con el pesimismo y la creencia de que nada puede cambiar. Es decir, muchas de esas personas que vivían en cierta opresión, pues ellos tenían o creían que nada de lo que ellos vivían y experimentaban podía cambiar. Y también otra característica era la incapacidad, es decir, tener una sensación constante de no puedo. Estas características combinadas resultan en dominación, donde los opresores controlan y los oprimidos obedecen. Así que dentro de estos sectores, este personaje reconoce esta parte de deshumanización y es la consecuencia de la opresión y afecta a los oprimidos y a quienes oprimen. Así que la pedagogía del oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser de hacer la pedagogía de los hombres en proceso permanente de liberación. Otro importante aspecto que él establece es la educación bancaria, donde de alguna manera Freire critica el modelo de educación bancaria, donde los estudiantes son vistos como recipientes vacíos que deben de ser llenados con información. Así que este modelo limita como la conciencia crítica, la imaginación y la innovación de los estudiantes. Es como la postura o la figura de un opresor, podríamos considerar a un educador que simplemente está dictando, manifestando y estableciendo las reglas, la enseñanza,
pero sin permitir a los alumnos o a los estudiantes cierta conciencia crítica, dar libertad a la imaginación y a la imaginación de los estudiantes. Este tipo de educación pues genera una cultura del silencio, donde los oprimidos prefieren callar en lugar de cuestionar y exigir. Entonces, Paulo establece esta educación liberadora y él sugiere un modelo en el cual se implemente el diálogo y la formación a través de la pregunta, de la crítica, permitiendo la relación entre los seres humanos. Él establece una metodología que lleva a experimentar al alumno cierta libertad. Freire propone una educación liberadora que considera a los estudiantes como personas capaces e inteligentes. Y este modelo educativo fomenta la reflexión crítica, fomenta el diálogo, una participación activa, y esta se debe de identificar y utilizar temas, en esta, perdón, se deben identificar y utilizar temas generadores, aquellos tópicos que interesen a los estudiantes para que se produzca un aprendizaje significativo. Dentro de esta metodología, el educador debe de ubicarse en un plano horizontal, liderando pero no imponiendo, y así fomentar una pedagogía de la pregunta en lugar de una educación basada en simples respuestas preestablecidas. El deseo de Paulo no solamente era formar o establecer una libertad de pensamiento, sino que también tenía un propósito final, y es que buscaba a través de la educación liberadora transformar la sociedad, empoderando a los estudiantes para que cuestionaran y pudieran cambiar esas estructuras opresivas. Así que la educación debe de ser un proceso colaborativo donde tanto educadores como estudiantes puedan trabajar juntos para lograr un cambio significativo y real. Algo que establece Paulo es la alfabetización. Para Paulo Freire, el proceso de alfabetización tiene todos los ingredientes necesarios para la liberación, porque el aprendizaje y profundación de la propia palabra pues llevan a experimentar a aquel individuo a que aprenda a leer y a escribir su propia historia y a establecer su propia filosofía y a establecer una sociedad congruente a las necesidades. Entonces, Paulo, podemos decir o podemos concluir que la pedagogía que él establece nos invita a reflexionar, nos invita a imaginar cómo la educación o la educación como un camino para la libertad y un cambio social. Así que este filósofo, este pedagogo, buscaba traer esa libertad al oprimido, estableciendo una pedagogía más humanista, más liberadora y que lleven a un punto en el que primero los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la práctica de esa transformación. Pero también, una vez transformada la realidad opresora, esta enseñanza o pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser parte de la enseñanza de los hombres en ese proceso permanente de liberación. Es por eso que Paulo se convierte en uno de los pedagogos más importantes, con más influencia en el siglo XX y sobre todo en América Latina, por el impacto que él ha dejado para las siguientes generaciones. Y algo muy importante que mencionaba al inicio de esta enseñanza es su frase, esa frase donde él dice que la educación no cambia el mundo, sino que la educación cambia a las personas para poder cambiar el mundo. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta enseñanza.